Bien. No, es el momento de preguntas y respuestas de el campamento de jóvenes. ¿Qué hacemos? Santi. Hola. Ahí va. Bueno, lo tenemos así. Claramente no es. Allá funcionan bien los micrófonos. Bien. Tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Son preguntas que ustedes formularon para hacerle a sus pastores. Y le digo a los pastores, Pastor Self y Fernández, que son preguntas varias. Las separamos en distintos rubros y algunas, como ocurrió la última vez, en una respuesta puede ser que abarque varias preguntas. Así que si no leo la tuya textual, fíjate que tal vez se contestó de otra manera, pero se contestó a lo largo de la charla. Por otro lado, son alrededor de 25 preguntas. Te prometo algo, no vamos a llegar a cubrir las 25, así que es posible que la tuya no lleguemos a tratar porque separamos un tiempo específico para esto. Bien, dicho eso, empezamos con preguntas relacionadas con el ministerio y la vida pastoral. ¿Qué crees que es lo más difícil del ministerio? Bueno, primero, el ministerio es difícil. Si piensan que no es, averigüen bien antes de meterte si Dios quiere que estés. Yo tuve un pastor que nunca reflejaba que fue difícil y a veces digo a su hija, que conozco todavía, tiene como 86, 88 años, le digo, tengo una sola cosa con tu papá cuando llego al cielo, le voy a preguntar por qué no me dijo que era difícil el ministerio. Ahora, habiendo dicho eso, el gozo del ministerio y las cosas hermosas del ministerio son infinitamente más importantes que las cosas difíciles. De mi punto de vista, si tengo que elegir una sola cosa, es cuando como pastor invertís en una persona que manifiesta querer servir al Señor. Entonces dedicas mucho tiempo y dedicas tu vida y dedicas tu corazón porque lo amas y le enseñas y lo discipulás y haces un montón de cosas pensando que él va a servir al Señor y después de invertir un montón encontrás que no es un hombre fiel y por allí inclusive que desaparece por completo de todo, de tu vida, de todas las cosas. Y eso es complicado, es difícil por muchas razones, porque te duele en el corazón, porque lo amás, te duele delante del Señor, porque Él tenía el potencial de servir al Señor también, muy bien, y también como te castigas un poquito, que no te diste cuenta que no eres fiel, porque dio todas las síntomas de ser un hombre fiel. Y de eso aprendes a asegurarte un poquito más, pero eso... Y si pensás que no pasa. Yo tengo un montón de personas en mi vida en los últimos 50 años así. Gracias a Dios hay muchas personas con las cuales pude trabajar que están sirviendo al Señor bien. Pero eso para mí, si tengo que nombrar una cosa, es lo más difícil. Pienso exactamente lo mismo. Sí, creo que el ministerio es un gran gozo y si el Señor te llama no querés hacer otra cosa que servir al Señor realmente, de la manera en que el Señor te llamó. Yo no me veo haciendo otra cosa que no sea pastoreando la iglesia en Don Torcuato, pero la parte más difícil es justamente eso, lidiar con esa parte de hermanos o no hermanos, pero que se apartan o que claramente aconsejás con la palabra de Dios y no aprovechan el consejo que les das y deciden totalmente en contra y sucede exactamente lo que les dijiste que iba a pasar si no escuchaban el consejo de la palabra de Dios. Creo que lo más difícil. Es una oportunidad
estábamos viendo justamente algo similar de preguntas y respuestas con mi esposa. Estábamos en casa viendo un video y le hicieron una pregunta muy similar a sus pastores y estaban respondiendo cosas que creo que fueron verdad, pero no iban al punto de que esto no es lo más difícil de lo que están diciendo. Yo conozco que hay cosas más difíciles. Y hasta que uno se quedó pensando, hizo así y dijo: cuando descubrís que las ovejas muerden. Y es triste. Es lamentable que fui testigo como hermano, como siervo, como diácono y después como pastor, de cómo ovejas atacan a sus pastores. Y es muy triste y el pastor no las va a atacar. Creo que eso es muy difícil porque haces todo lo posible para ministrarlas, para cuidarlas, orás por ellas y no son fieles al Señor. Así que creo que eso yo lo veo, por lo menos de mi punto, como algo tremendamente difícil. Seguimos con otra pregunta. ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me está llamando al pastorado? Agrego una palabra. No seas uno de ellos. ¿Sí? Seas un hombre fiel o mujer fiel. No seas uno de ellos. Podéis decidir serlo o no. Así que bien. Perdón. ¿Quién fue la pregunta? ¿Cómo puedo estar seguro que Dios me está llamando al pastorado? Eso ya aprendí. Bueno, la Escritura dice, el único requisito que pone para darte cuenta es que si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Entonces, en base a ese deseo, ese anhelo, esas ganas de servir a la iglesia, si el Señor lo puso ahí en tu corazón y realmente tenés, realmente tenés el deseo y el anhelo y decís, no quiero hacer otra cosa sirviendo al Señor que no sea pastorear en la iglesia. Y después, anhelar y después buscar con todo tu corazón desarrollar tus dones, tu capacidad de enseñar, tu relación con los hermanos de la iglesia para asegurarte que realmente estás llamado al pastorado. Porque anhelar el pastorado, nosotros vamos a Mendoza todos los años y pasan 50 pibes que dicen, yo quiero ser un pastor, y el otro año no están ni en la iglesia. Es una constante. Entonces, es anhelar algo, pero anhelarlo realmente, ¿no? Anhelarlo con todo tu corazón. Y creo que junto con ese anhelo, creo que viene también la confirmación de parte del cuerpo de Cristo, que te muestra, te confirma, te acompaña en confirmar el llamado que te dio el Señor. Así voy a decir, yo soy pastor, creo que el Señor me llamó a ser un pastor y no te siguen ni los perros en la iglesia. No hay una inconstante, hay una contraricia. Sí, estoy de acuerdo. Tiene que recordar que Dios no te va a mandar un telegrama, ¿no? Tú sabes lo que es un telegrama. No te va a mandar un mail, no te va a mandar un mensaje por internet. Entonces, tiene algo de subjetividad. Entonces, para mí yo usaría la palabra que llegas a tener la convicción. Estás convencido que el Señor te llamó al ministerio. Como dijo el pastor, que no puedes hacer otra cosa. Y estás seguro que es lo que Dios quiere. Y él citó 1 Timoteo 3:1, el que desea el pastorado, buena obra desea. Una de esas palabras, la palabra anhelo. Uno significa que lo quiero y otro significa que me mato haciendo lo necesario para lograrlo. Entonces a veces uno dice, estoy llamado al ministerio, y después se va a dormir y no hace nada. Si el Señor te llamó al ministerio, comenzás a ministrar, comenzás a estudiar, comenzás a prepararte. Así estás listo cuando el Señor te llama. Y estoy totalmente de acuerdo que la mejor manera de confirmar la convicción que vos tenés es si tu iglesia local quiere enviarte porque ellos reconocen que el Señor te llamó. Recuerden que Pablo fue llamado en el camino a Damasco, pero no fue a la obra misionera hasta capítulo 13 de Hechos, cuando el Espíritu Santo no habló a Pablo, dijo a la iglesia,
separadme a Pablo y Bernabé para la obra al cual os he llamado, y mandó a la iglesia enviarlos. Porque tu iglesia puede observar si tú eres fiel, si el Señor te da fruto, si realmente hay evidencia en su vida de que vos estás llamado al ministerio. Entonces, delante de la iglesia no haga un show, haga tu ministerio, pero escuchen bien a la sabiduría de sus pastores y sus líderes y al final su iglesia, porque es una tragedia si te mandan a estar en el ministerio y no estás llamado. Tú vas a sufrir y los otros van a sufrir, pero también es una tragedia si estás llamado y no vas al ministerio. Así que si tenés la convicción, prepárate, avisa a tu pastor, ponete a trabajar y esperar hasta que la iglesia reconoce tu llamado y te manda. Una cosita más, hay requisitos. No podés ser un pastor si no cumplís con los requisitos. Así que ya a la edad que tienen, miren esos requisitos y comenzá a asegurar que tu vida está de acuerdo con los requisitos. Porque no son sugerencias, son requisitos. No vas a empezar a servir una vez que te nombran pastor. Tenés que empezar antes a servir. Y la iglesia tiene que ver de que vos estás ministrando y que te preocupa la salud espiritual de la iglesia, del cuidado de la iglesia. Entonces, no se trata de, bueno, cuando me nombren pastor voy a empezar a pastorear. Empezá a trabajar antes. Y agregaría también que justamente que trates de comprobar, o sea, que sea ese anhelo vaya acompañado con el deseo, cumpliendo los requisitos, como dice pastor, y que realmente quieras, o sea, que realmente sea el Señor que te está llamando, ¿no? Porque es una buena cosa decir, che, a mí me gustaría ser un pastor, pero también la palabra de Dios nos advierte, el libro de Santiago nos dice que no se hagan muchos de ustedes maestros sabiendo que van a recibir mayor condenación, ¿no? Si vos estás metiéndote y no estás siendo llamado. Entonces es súper importantísimo confirmar, ¿no? que el Señor es el que te está llamando. ¿Qué tipo de estudios debe hacer un pastor? Dice, para ser pastor. Quería remarcar eso a propósito en la pregunta. Creo que enseguida pensamos que debo aprender a predicar y aprender a interpretar la Biblia, aprender a ministrar a la gente, eso es verdad. Pero comienza antes de eso. Si vos crees que el Señor te llamó al ministerio y estás en secundario, ponete a estudiar con firmeza, porque lo que aprendes de español, de ciencia, de matemáticas, de todas esas cosas, todo te va a servir. La historia, por ejemplo, la historia que te enseña en la escuela te va a servir. También vas a aprender en la escuela las disciplinas de estudiar, que muchos jóvenes no saben estudiar. Saben tener un libro, saben abrirlo, saben dar la impresión que lo están leyendo, pero no saben estudiar. Entonces, aprender la disciplina de estudiar y aprender todo lo que podés en tu escuela. En tu iglesia, yo siempre digo, yo aprendí a predicar de mi pastor. Yo fui un pibe y solamente vi que pensaba que fue la única manera de predicar, y es. Pero no sabía que otro predique de otra manera, así que yo aprendí así. Yo aprendí en culto de niños, yo aprendí en la escuela dominical, yo aprendí en mi iglesia. Cuando fui a la facultad bíblica, ya el primer año no tuve que pensar mucho en estudiar porque ya sabía todo lo que estaban enseñando y otros no sabían. Y no era que era inteligente, es que mi iglesia fue muy buena en enseñarme las cosas. Hay que ya meterte a absorber absolutamente todo lo que podés dentro de tu iglesia. Después, claramente, hay que buscar un buen lugar para estudiar, porque no es suficiente simplemente estudiar por decir yo ya tomé esa materia. Yo he tomado materias que no solamente no me servían, sino me pusieron un paso atrás. Y hoy en día, con todas las oportunidades que hay y con el consejo de sus pastores, busquen los mejores hombres de Dios que enseñan para que aprendes bien cómo interpretar la Biblia, cómo predicar la Biblia, cómo ser un pastor, teología pastoral, las epístolas pastorales, todo lo que viene aquí. Y obviamente también doctrina, porque no es suficiente saber cómo predicar si no sabes qué predicar. Pero también déjame animarles, esto es una opinión personal. En Estados Unidos todos van a un lugar y estudian por 4 años. Es lo que hice yo. Todo el mundo hace así. Casi hoy hay opciones por el internet, pero no había muchas opciones. Esa experiencia es muy importante, es muy lindo.
pero no es algo que la Biblia requiere. En Latinoamérica mayormente no tenemos esa oportunidad. Y no quiero que piensen, yo debo estudiar como estudiaron en otro lugar. Porque también si estás en tu iglesia tomando materias, estudiando por internet, aprendiendo en un instituto bíblico, una facultad local, vas a aprender más porque vas a estar aplicándolo al ministerio al cual estás. Entonces no tengo un sueño de que tiene que ser así, o sea, porque no es así. Y una cosa más, y ya lo entrego a otro. A veces tenemos la idea, y esto viene de Estados Unidos, pero creo que puede haber afectado también un poco en Latinoamérica. En Estados Unidos, si vas a la facultad por 4 años y declaras que el Señor te llamó, ya vas a ser un pastor. Es como que la Biblia diría, el que dice que es un pastor y estudia 4 años es pastor. Eso es problemático por 2 razones. Algunos estudian 4 años, dicen que son pastores y no son llamados. Y hay otros que por razones económicas, por razones de lo que fuera, no pueden ir a estudiar por 4 años, pero son pastores, pero nadie reconoce que son pastores. Entonces siempre acordarte de prepararte y seguir preparándote hasta que el Señor te lleva. Quiero que sepan, yo tengo un doctorado. El doctorado lo conseguí cuando tuve 58 años. Fui el doctor más viejo de la historia, ¿no? Estaba mirando alrededor y yo fui el único viejo allí en las clases, los otros eran más jóvenes. No importa, no es que quería un doctorado, quería seguir estudiando, seguir sabiendo más, prepararme para ser un mejor pastor. No simplemente ya soy un pastor, ya está, no tengo que estudiar más. O sea, no necesariamente formalmente, pero tenga la actitud de que vas a seguir aprendiendo hasta que el Señor te lleva, porque siempre podemos ministrar mejor. Así que trata de pensar bíblicamente, como estamos hablando, de tu preparación. Pensar bíblicamente, no según los formatos educacionales que puede estar alrededor. Creo que fue un poco confuso eso, pero voy a dejarlo así. Yo agregaría que, el pastorado no implica solamente el estudio académico, sino que es forjar tu carácter como pastor. Creo que la parte más importante del pastorado, más que el contenido teológico, que eso lo puedes ir expandiendo o mejorando o puliendo, si se quiere, con el paso de los años, es carácter. Entonces mi consejo sería, si vos pensás que estás siendo llamado al pastorado, que vos te pegues a tu pastor. Aprendas de sus decisiones, de su carácter, de su manera de resolver problemas, hacerle preguntas acerca de cuestiones acerca del pastorado. Yo tengo 45 años, yo todavía le sigo preguntando cosas a él. Ayer al mediodía tuvimos 1 hora hablando de preguntas y dudas y consejos que le pedía. Porque realmente es mucho del llamado pastoral, tiene que ver con tu carácter, con el carácter del pastor. No necesariamente sentarte y seguir un programa. No sé, creo que no, tal vez estaba vos, Robert, pero tal vez te acordás de esto. Pero yo ya sabía, cuando yo llegué a Don Torcuato, sabía que el Señor me había llamado para el pastorado, y entonces estaba ahí, estaba preparándome, estaba ministrando, estaba sirviendo. Había otra persona que supuestamente también estaba llamada para el pastorado, y se quejaba de que, ¿te acordás de eso? Se quejaba de que, Reinaldo, vos nunca me capacitaste para que yo sea un pastor, ¿no? Y yo le dije, pará. Yo hace 4 años que estoy acá en la iglesia y yo no tuve una clase de pastorado con Pastor Reinaldo, no tuve un tiempo especial de teología pastoral con él, pero yo aprendí a ser un pastor con él más en los últimos 4 años que en los últimos 10 años en la otra iglesia en la que estuve, solamente por observar cómo él se manejaba, cómo él interactuaba. Entonces es muy importante que aprendas muy de joven, si entendés y crees que el Señor te llamó para el pastorado, a forjar ese carácter, porque es muy importante. Todos esos requisitos de los que habla Pablo en Timoteo y en Tito son
se van a reflejar en tu vida, pero es un carácter que vos tenés que ir forjando con el paso del tiempo. Para mí es muy importante eso también. Buenísimo. Otra de las preguntas, ¿qué tipo de programas o ministerios más les gusta desarrollar en la iglesia? Programas. Actividades, yo me acuerdo, no quiero contestar por el pastor Reinaldo, pero me acuerdo una oportunidad que él dijo que le gustaba mucho cuando la iglesia participaba en el festival infantil, se podía ver cómo toda la iglesia trabajaba en conjunto con un objetivo, no solo evangelístico, sino el ministrarse unos a otros, el poner en práctica cada uno sus dones, sus talentos en diferentes áreas. En mi caso, por ejemplo, uno de esos ministerios es el campamento. Poder trabajar con el cuerpo de líderes, los líderes jóvenes de sus iglesias. Somos de diferentes iglesias y trabajamos en conjunto, somos de bendición, nos conocemos hace un montón de años, somos amigos y podemos servir al Señor de una manera hermosa, con el sentido de que crear todo este ambiente para que ustedes puedan ser ministrados. Sí, en mi caso es el campamento. No vale, ya lo dije yo. Pero no, yo desde que llegamos a Torcuato, nuestro anhelo fue trabajar con jóvenes. Nuestro primer ministerio formal fue Impacto, después agarramos los dos, Impacto y Dulos, y desde siempre fue cualquier, en realidad para mí es cualquier actividad que podamos compartir con los jóvenes, ¿no? Eso para mí. Sí, me gusta el festival infantil por todas esas razones y el también. Primero, yo escucho esa pregunta y escucho la palabra programas y ya no sé quién hizo la pregunta, pero no me gusta la pregunta. Porque no me gustan los programas. Pero déjame explicar. Yo soy administrador, me encanta administrar y normalmente administras programas. Y yo en la primera parte del ministerio administraba muchos programas. Y creo que fue un experto en hacer un programa. Pero un programa es un instrumento nomás, tenés que tener mucho cuidado con los programas, porque un programa no es gente, es algo, y puede facilitar cosas buenas, puede facilitar que la gente crezca, pero tenés que estar seguro que es así. Entonces, yo desarrollé muchos programas, pero si pensás así o si pensás en eso, y algún día estás encargado de algún ministerio, acordate que el programa tiene que ser evaluado constantemente para ver por qué lo haces. Porque un programa puede comenzar bien con un buen propósito y después el propósito cambia, pero el programa sigue. Muchos programas siguen como vehículos vacíos porque ya no cumplen con ningún propósito. No estaba pensando en cómo decir el programa fue sin error, estaba todo perfecto, pero la pregunta es si la gente creció, o si algunos se convirtieron, o si impactó a gente, porque al final es la gente, no el programa. Y una cosa que me ayudó mucho con eso hace muchos años atrás, y todos ustedes en Don Torcuato conocen lo que es el ministerio Alelón. Alelón, para los que no saben, es la palabra griega en la Biblia para unos a otros. La Biblia dice en la iglesia debemos ministrar los unos a los otros. Y eso es verdad de ustedes. Cada uno de ustedes debe enseñar a otro joven. Cada uno de ustedes debe animar a otro joven. Cada uno de ustedes debe exhortar a otro joven. Cada uno de ustedes debe orar por otro joven. Cada uno de ustedes debe servir a otro joven. Y hay una lista larga. Y eso es clave en la vida de una iglesia, que no solamente sea pastor, gente, pastor, sino es gente que están ministrando los unos a los otros. Pero cuando entendí eso por primera vez, hace muchos años atrás, la importancia de Alelón, mi instinto enseguida fue, ¿cómo voy a programar esto? Eso fue mi instinto en aquel entonces. Como que voy a administrar eso. Quizás digo a fulano, tu responsabilidad es siempre ministrar a él y tu responsabilidad es ministrar a él. ¿Y sabes lo que me di cuenta? Era imposible programar. No se puede programar Alelón. Alelón tiene que pasar espontáneamente por un hermano que ve la necesidad de otro hermano y va a administrarle. Entonces así comencé a aprender y al final me di cuenta que para algo como Alelón, no lo puedes programar, sino tenés que edificar lo que yo llamo una cultura. Tenés que armar una cultura para que toda la iglesia sabe
que la Biblia dice que deben practicar el elón. Todo el mundo sabe cómo hacerlo. Todo el mundo viene a la iglesia pensando en hacerlo. Y todo el mundo comienza a hacerlo. Y ya llega a ser parte de la iglesia, pero no lo puede programar. Ahora, ninguna iglesia llega a 100% con el elón. Pero, por ejemplo, en Don Torcuato llegamos a un buen porcentaje. Entonces, personas tienen necesidades y no tienen que venir al pastor, sino porque otros hermanos suplieron su necesidad. Y crecieron porque sus necesidades fueron alcanzados el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, constantemente. Entonces, sí, mi programa favorito probablemente fue Festival Infantil. Justamente porque requería toda la iglesia. Y uno hacía un juego y uno vendía por pesos falsos, ¿no? Las comidas, y uno hacía los premios, y uno decoraba, pero hacía falta toda la iglesia. Nadie tenía que matarse, pero cada uno tenía que hacer algo importante, y eso produjo un ministerio donde sobre los años miles de personas escucharon el evangelio. Entonces eso me encantó. Uno más que no por allí no se dan cuenta, pero tengo que decirlo. Yo tuve gran privilegio, y es un ministerio que ustedes no experimentaron, pero era para mí una bendición de toda mi vida. Y eso es, por muchísimos años, cada lunes todos los pastores nos reunimos para animarnos mutuamente, para preguntarnos sobre teología, para enseñarnos el uno al otro, para ver cómo solucionar problemas en la iglesia. Y para mí, en el ministerio, tener esos años con hombres de Dios, con hombres de calidad que me aconsejaron, que me hicieron pensar, que me animaron, fue una gran bendición. Creo que para nosotros pastores fue ustedes no sabían de eso quizás, pero ustedes recibieron el beneficio, porque por allí yo estaba ya para meter la pata, hacer un desastre en la iglesia, y pedí consejo de otros pastores y me aconsejaron de la Biblia, de cómo responder con calma y una manera pensando bíblicamente, y fue una bendición para todos. Eso fue una gran bendición para mí. Pero, gente antes de programas, y siempre un ministerio que sabe por qué está y qué está produciendo, y cuando no produce lo que glorifica a Dios, hay que sacar ese programa. Bien, gracias. Una de las últimas preguntas de Ministerio y Vida Pastoral. ¿Cómo influye tu familia o qué rol, cuán importante es tu esposa en relación a tu ministerio? Yo creo que es vital para el desempeño pastoral tener una esposa que ame al Señor y que tenga un corazón abnegado como el de Cristo para acompañarte donde sea que Dios te guíe y cómo te guíe. O sea, es vital. Si tu esposa o tu esposa y tus hijos no te acompañan en el ministerio, sería, primero que sería una señal de que no estás llamado al pastorado, creo yo. Y en segundo lugar sería imposible. Sería imposible eso. Porque realmente tu familia es tu primer ministerio. Entonces, si vos querés ser un pastor y no los podés pastorear, no tenés su acompañamiento, no te acompañan en lo que haces, es muy, muy difícil. Entonces, es una parte muy, muy importante. Por eso también es muy importante que el pastor tenga en cuenta al momento de estar ministrando, nunca perder el enfoque de cómo está su familia, ¿no? Ministrar a su esposa, tener tiempos con su esposa, cómo están sus hijos, ministrar a sus hijos, hablar con sus hijos. Es súper vital porque es tu primer ministerio. Vos perdés a tu familia, vos no querés sacrificar a tu familia por el ministerio. Para mí es vital el acompañamiento y la administración. Una cosa seguro, que si el Señor te llama al ministerio y tu esposa decide que no vas a estar en el ministerio, no vas a estar. Eso es algo para pensar, es la realidad.
Y también tenés que darte cuenta que su esposa te acompaña al ministerio y después llega un momento que ella dice, basta, ya no, vos no puedes echar la culpa a ella. Tu responsabilidad es ministrar a ella por toda tu vida, entonces no podés decir, mi esposa me dejó así sin poder hacer el ministerio. Es tu responsabilidad liderarla espiritualmente. Ahora, en mi caso, yo fui tan bendecido, mucho más de lo que merezco. El Señor me dio una esposa que ama al Señor y una esposa que estaba comprometido siempre con servir al Señor. Y también ella se dio cuenta de una cosa. Tengo que tratar de explicar esto bien. Primero, mi esposa nunca fue la pastora. Quiero que sepan eso. Algunos esposos de pastor en iglesias que no creen pastoras son pastoras. Mi esposa no fue la pastora. Y ella siempre consideraba que su ministerio principal fue ser mi esposa. Yo necesitaba una esposa para ayudarme a mí, para apoyarme, para animarme, para decirme cuando el mensaje fue muy largo. Viste que yo no estaba algunos días esta semana, viste. Y ella se dedicó a ayudarme a mí a ser el mejor pastor que yo podía ser. Y eso valió oro. Ahora, habiendo dicho eso, no significa que no hizo nada en la iglesia. Creo que fue más público en los primeros años. Ella enseñó a un montón de personas, por ejemplo, cómo tocar el piano. Enseñó a un montón de personas cómo enseñar en culto de niños. O sea, docenas y docenas y docenas de personas aprendieron a enseñar por medio de ella, a tocar. Ella discipulado a muchas esposas de pastores para que ellos podían saber su rol también. Así que su ministerio y desafío número uno fui yo, que les aseguro eso fue un desafío tremendo. Yo no soy tan fácil de ayudar. A la vez invirtió sus talentos y sus habilidades y realmente impactaba la iglesia en una manera muy, muy grande. Y ella también... En nuestra familia, ella fue y es el corazón de la familia. Y ella invirtió su vida en nuestros hijos. Yo estoy muy bendecido con hijos que yo considero ser maravillosos. Lo que más me interesa de mis hijos es que aman al Señor. Son salvos, aman al Señor, sirven al Señor. Es un premio más que 2 de ellos son pastores. Pero yo miro en eso y la persona que realmente yo considero que invirtió tanto en sus vidas, enseñándoles, haciendo inclusive escuela con ellos, fue mi esposa. Ella dedicó un montón a ellos y eso fue algo en conjunto, pero doy gracias a Dios por su compromiso, primero como esposa y como mamá, y después en el medio de todo eso todavía tener tiempo y energía para invertir mucho en el ministerio. Por último, una de las cosas que nosotros hicimos, que un pastor tiene que tener cuidado de no hacer o de hacer, es que a veces siempre hay algo de que es ministerio o familia. Tenés tiempo para la familia o tenés tiempo para el ministerio. Y tenés que equilibrar esos tiempos. Pero tu primer ministerio es tu familia. Pero una de las cosas que nosotros hicimos es que cuando nuestros chicos eran chiquitos y cuando fueron creciendo, no dejamos que eso fuera 2 cosas, iglesia, familia, sino fue todos juntos. Entonces, si salimos a visitar gente de la iglesia, llevamos a los chicos. Si salimos a hacer algo en la obra de Dios, llevamos a los chicos. Y entonces, en vez de resentir el ministerio, porque robaba el tiempo de su papá, ellos crecieron en el ministerio pensando, entendiendo que es una manera de vivir. Y por eso mis hijos varones, ellos sabían fundar una iglesia cuando tenían 15 años. Sabían todos los pasos, realmente podían haberlo hecho en ese tiempo. Entonces fue una bendición. Nunca escuché a ellos decir, mira, qué lástima, yo nací en una familia de pastores y tuve que soportar todas esas cosas y mi papá siempre estaba distraído. Podían quejarse si quisieran en algunas cosas, pero no lo hacen.
sino creo que vieron el ministerio como una bendición para sus vidas y hoy en día están sirviendo al Señor también. Y bueno, es sumamente importante. Y por último voy a decir esto. El Señor nos dijo en la Biblia cómo criar a nuestros hijos, cómo tratar a nuestras esposas y cómo criar a nuestros hijos. Entonces, Él nos dice cómo hacerlo y tenemos que obedecerlo. Pero no lo vamos a hacer nunca a la perfección. Como seres humanos lo hacemos en obediencia al Señor, pero nadie puede decir, mira, mis hijos salieron bien porque yo cumplí con todo lo que Dios me dijo. Nadie puede decir eso. Entonces, dos cosas. El Señor nos enseña cómo tratar a nuestras familias, uno. Y, número dos, si ellos salen amando al Señor y sirviendo al Señor, es por la gracia de Dios. No es porque vos podés decir, mira, mis hijos son así porque fui yo. No, son así por la gracia de Dios. Entonces, doy gracias a Dios por mi familia y también reconozco que fue una obra que Él hizo. Algo cortito en lo personal, yo creo que mi esposa es muy inteligente, creo que es más inteligente que yo, es una mujer muy sabia y es un apoyo tremendo en mi ministerio antes de ser pastor. Me acompañó, yo pude ver, cuando éramos novios pude ver que su servicio en su iglesia local, no íbamos a la misma iglesia, era genuino. Entonces, en todo el transcurso de nuestro noviazgo y cuando nos casamos también pude ver que su amor al Señor era real, era genuino y su apoyo es fundamental en mi ministerio. Yo hay cosas que puedo descansar totalmente en ella y no solo eso, sino que me hizo, ¿cómo decirlo? Me hizo mejor. Me animó a crecer académicamente en respecto a teología también y también en mis estudios seculares, si se quiere, ¿no? Para separarlo de alguna manera. Pero creo que no hubiese llegado tan lejos si no fuese por ella. Solo puedo agradecer. Una vez hice un chiste con alguno de los líderes jóvenes de ustedes sobre lo que merezco, ¿no? Y este hermano agarra y me dice, ¿qué merezco? Solo por gracia, tenemos que darle gracias a Dios porque si teníamos lo que merecíamos y nos reíamos de eso, ¿no? Si yo tengo lo que merezco no estaría casado con ella, solo por gracia, digamos. Así que creo que sí es fundamental que la esposa te acompañe. ¿Vamos con otra pregunta? Ok. Esta puede ser fácil. No prometo nada. Si en la cruz Cristo pagó por todos nuestros pecados de una vez y para siempre, ¿por qué sigue siendo necesario confesar y pedir perdón por nuestros pecados hoy? Bueno, sí, eso, gracias a Dios es fácil. Cuando el Señor murió, Él murió por todos tus pecados. Cuando confiaste en Cristo como Salvador, tus pecados pasados, presentes y futuros están cubiertos. Vos vas al cielo, Dios mira en ti, ya eres justo delante de Él. Tu pecado a un futuro no va a afectar la eternidad para ti. Vas al cielo igual. Pero, aquí. Pero, el pecado que tú cometes en cualquier momento afecta tu comunión con el Señor. No afecta tu salvación, afecta tu comunión con el Señor. Y se corta. O sea, el pecado entra a estar entre tú y el Señor. Y vos estás sucio porque tenés pecado en tu vida. Entonces, no afecta tu salvación, no afecta tu eternidad, pero afecta tu relación con el Señor. Y para mí, el mejor versículo de toda la Biblia, y si tuviera que elegir uno para el creyente, es 1 de Juan 1:9. Porque 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos de todo pecado, para limpiarnos y perdonarnos de todo pecado. Entonces, ando en mi vida, estoy bien con el Señor, peco. Cuando peco, ya estoy sucio, estoy en pecado. Mi relación, mi comunión con el Señor está cortado. Entonces, ¿qué me dice el Señor?
venga a mí, confesad tu pecado. Allí la palabra confesar significa ponerme de acuerdo con Dios. Voy a Dios y digo, Señor, pequé. Lo que yo hice fue pecado. Y dice que el Señor es fiel y justo en perdonarme. ¿Por qué es fiel y justo? Él tiene, voy a decir así, con todo respeto. Cuando yo confieso mi pecado como creyente, Dios tiene que perdonarme. Tiene que perdonarme. Está obligado, pero no obligado por mí, obligado por sus promesas. Él es obligado porque Cristo ya murió por ese pecado que yo cometí. Entonces, Él es fiel y justo y me perdona y me limpia. Y en el momento que yo confieso, ¿cuándo me perdona y limpia? En ese momento. Y eso significa que ya mi relación de comunión con el Señor está restaurada. Una cosa más sobre eso. Cuando yo como creyente peco, soy sucio y me siento sucio. Eso es bueno. Mi conciencia me convence y me siento sucio. Eso es bueno que me siento sucio. ¿Sabe por qué? Porque soy sucio. Entonces, si soy sucio, mejor que me doy cuenta, ¿no? ¿Has estado alguna vez con alguien que no se bañó por una semana? Ellos no se dan cuenta que tienen olor. Ya se acostumbraron. Pero nosotros sí. Había hace años atrás una propaganda en Estados Unidos con como 6 tipos metidos en un auto con el calor muy alto y estaba vendiendo un jabón que decía, no estás contento que vos usás tal jabón y no te gustaría que todos lo utilizarían, ¿no? Pues la idea es que el otro por allí tiene olor. Pecamos, sentimos sucios y somos sucios. Si no confieso mi pecado, escuche bien porque creo que lo que le estoy diciendo es muy importante. Si no confieso mi pecado, sigo siendo sucio. Pero pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días, pasa 4 días y ya como que me olvido del pecado que cometí. Y comienzo a sentirme bien otra vez. Pero lamentablemente es un engaño porque estoy sucio todavía. Ahora es un peligro porque no me siento limpio, pero estoy sucio. Entonces es muy importante que no hagamos eso, sino cuando somos sucios y nos sentimos sucios, confesamos. Si no, vas a ser como la persona que no se bañó por una semana y vas a entrar en la iglesia como limpio y todo eso. Este tipo cree que es limpio, pero obviamente no es. Eso es una cosa. Ahora, escucha el otro lado de la moneda, que quizás es más importante todavía. A veces pecamos, confesamos, y el Señor nos limpia, ya. Pero nos levantamos de confesar nuestro pecado y todavía nos sentimos sucios. Eso es lo que quiere Satanás, porque estás limpio, pero te sentís sucio. Yo no sé ustedes, pero cuando yo hago trabajo en manuales, que muy pocas veces mi esposa está, no puedo decir otra cosa, si yo voy al garage de mi casa, estoy trabajando con cosas que me ensucian, ya que me ensucié con un trabajo, digo, hoy sería un buen día para hacer el otro trabajo, porque también me va a ensuciar. Ya estoy sucio, hago cosas así. No un día que estoy vestido, predico y después vengo, hay algo sucio para hacer y tengo que cambiar la ropa. Ya que estoy sucio, hago otras cosas que van a incluir suciedad. Si vos confesás, acordate, créelo. Escuchá bien lo que estoy diciendo. Cuando vos pecás y tu comunión con el Señor está cortado y estás sucio, confesá. Pero una vez que confesás, creed lo que dijo Dios. Él es fiel y justo para limpiarte y perdonarte. Entonces confesás y ya estás limpio y ya estás perdonado. No seguís pensando, me siento sucio todavía. Ese sentimiento es una mentira de Satanás. Y Satanás quiere que te sientes sucio porque si te sientes sucio, es más fácil que seguís haciendo cosas pecaminosas. Y Satanás quiere que compras ese engaño. Entonces es hermoso, pecás, esa parte no es hermoso, pero es hermoso que cuando pecamos, porque todos pecamos, confesamos, y recuerden esto, cuando me limpia, ya, cuando me perdona, ya, confieso, soy limpio, y ya salgo como recién salió de la ducha, ¿viste? Estoy limpio, estoy bien para andar bien con Dios, porque ese pecado ya es perdonado. Y no debes vivir pensando, lamentando, sintiendo culpa, sintiéndote
sucio por un pecado que hiciste, pero que ya confesaste. ¿Está claro eso? No querés sentirte limpio cuando estás sucio, pero tampoco querés sentirte sucio cuando estás limpio. Entonces, no afecta tu salvación, pero queremos estar en buena comunión con el Señor, y cuando esa comunión se corta por el pecado, queremos confesar y tenerlo restaurado lo antes posible. Sí, pensaba también en las consecuencias del pecado, ¿no? En ese corte de relación con el Señor. Pensaba en el Salmo 32, cuando David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, tu mano estuvo sobre mí durante todo el día. Entonces dije: voy a confesar mis pecados al Señor, y Él acepta los pecados. Entonces, es muy importante aprender a... Yo escuché a un pastor que decía hace mucho tiempo atrás eso, ¿no? De rebotar, ¿no? De confesar rápido tu pecado en el momento que pecas, porque en el momento en que pecas se corta tu relación con el Señor, y si realmente estás considerando la situación, estás considerando tu vida espiritual, tu relación con el Señor, tu vida va a ser miserable hasta el momento que confieses tu pecado. Y realmente el Señor está, la gracia del Señor está, como decía Pastor Riendo en 1 Juan 1:9, la gracia del Señor está constantemente a nuestra disposición para poder recibir ese perdón que ya ganamos, que Cristo ganó por nosotros. Esa es la palabra. Bien, algo que puede tal vez ir de la mano con la pregunta y por ahí la respuesta que dio. ¿Qué se suele hacer si se siente un desgaste espiritual? Bueno, hay que entender o darle un sentido a la palabra desgaste. Sí, justamente estaba pensando en eso. Hay muchas veces que si estás ministrando un montón, vas a llegar a una fatiga espiritual, si se quiere, ¿no? Porque el cuerpo se cansa, el estrés es una realidad en nosotros que va afectando nuestro cuerpo, lo quieras o no. Yo creo que nosotros, antes de llegar al desgaste, tenemos que aprender a aprovechar de los medios de gracia que nos da el Señor, ¿no? De mantener una constante con nuestra vida de oración, nuestra lectura bíblica, aprovechar del cuerpo de Cristo. Eso es importantísimo, ¿no? Que nuestra comunión y nuestra relación con los hermanos de la iglesia sea un renuevo espiritual. Pero también creo que es sabio programar tiempos de descanso, ¿no? Que sean enfocados a descansar el cuerpo y restaurar, digamos, enfocarte en el Señor y tu vida espiritual, ¿no? Muy, muy importante. Por ejemplo, yo tomo el consejo, ¿no? Que aprendí por ahí de mi pastor, ¿no? En cuanto a mí como pastor, muchas veces nosotros llegamos si vos haces el ministerio durante todo el año, no llegás a fin de año. Necesitas tener tiempos programados de descanso, de delegar cosas, de no cargar con cosas que no te corresponden a vos, y decir, bueno, cada tanto tomo tiempo de descanso para poder 2 o 3 días, con 2 días a mí me alcanza y me sobra, pero tiempo de descanso para no filtrar del todo el cuerpo. No sé si apunta a eso el tema del desgaste. Tal vez sí, tal vez no. Sí, era justamente lo que pensaba, es que hay que darle una interpretación a la palabra desgaste. Nosotros no practicamos el día de reposo que estaba bajo la ley, no estamos obligados el viernes a la noche cuando baja el sol de ya no levantar un dedo hasta que el sábado cuando el sol baja de vuelta. Así como los judíos, no estamos para eso. Pero Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y el concepto de tener un tiempo de descansar viene bien. El hombre necesita descansar. Algunos de ustedes necesitan que alguien les diga de trabajar alguna vez, ¿no? Pero el que trabaja demasiado en el ministerio también tiene que aprender a descansar.
El cuerpo lo necesita, la mente lo necesita. Jesús mismo muchas veces ves que estaba ministrando, personas por todas partes, pero dice muchas veces que Jesús se apartó para orar y a veces para descansar. Y Él fue Dios, pero Dios hombre, y nos dio ese ejemplo de apartarse para eso. Y un peligro es que estemos sirviendo al Señor, pero no estamos teniendo comunión con el Señor. Y yo puedo dar hasta que no tengo más nada para dar. Y después yo estoy cansado. Y cuando Satanás me encuentra cansado, quizás desanimado, ya habiendo dado y sin recursos personales, es cuando yo soy muy vulnerable. Entonces, en el medio de que yo estoy ministrando a otros, necesito estar seguro de mantener mi tiempo con el Señor para que Él va edificando mi vida espiritualmente y también dejar a otros hermanos ministrarme también. Y eso incluye descansar físicamente. Yo tuve que aprender eso, no me gustaba eso, pero aprendí en los últimos 25 años más o menos de mi ministerio de cada rato tener un tiempo para apartarme por unos días y descansar, cosa que me cuesta. Yo después de unas horas ya está como... Y a veces llevaba un auto lleno de trabajo, de vacaciones, ¿no? Y eso tuve que aprender a descansar, pero el cuerpo necesita eso. Así que, una cosa más sobre eso. Me da bronca porque a veces veo esto. ¿Qué fue la palabra de la pregunta? El desgaste. El que sufre ese desgaste que puede tener consecuencias negativas, normalmente es la persona que está totalmente comprometido. Y eso me da bronca, porque como Satanás toma el empuje, la pasión y el compromiso, el sacrificio que tiene un buen siervo del Señor, y ese buen siervo no tiene la sabiduría de equilibrar esa pasión con también atender al templo del Espíritu Santo, el tiempo con el Señor, y Satanás transforma esa virtud de querer servir al Señor con todo y lo utiliza en su contra y lo deja agotado espiritualmente. Así que tengan cuidado, hay que equilibrarlo. Estaba pensando en el hecho de que puede existir, si entendemos bien la pregunta, puede existir ese desgaste, pero no llegues a colapsar. La iglesia, justamente, el unos a otros, es parte de esto, para que no llegues a colapsar, a morir en ese desgaste. Andá a tus consejeros, pedí tiempo de consejería, tal vez te van a ayudar a pensar, a reorganizar algunas cosas. Probablemente te manden a descansar, te manden a compartir tiempo en familia o lo que sea que se necesite en tu caso, pero no llegues al punto de colapsar. A veces dicen en el ministerio, que es una traducción de inglés, pero que es mejor agotarte que oxidarte, ¿no? ¿Entienden eso? Es mejor agotarte que oxidarte, pero no tenemos que elegir entre los dos. No tenemos que ni oxidarnos por no movernos nunca, tampoco agotarnos. Tenemos que mantener el equilibrio que Dios tiene, de tener comunión con Dios, cuidar del templo del Espíritu Santo y servir a Dios con nuestras vidas. ¿Puedo un par, pero cortitas? ¿Qué libros recomendarían para jóvenes? Un libro, cada uno, tal vez. Dale. Tengo que pensarlo. Para mí, creo que sería, sobre todo para jóvenes, Evidencia que exige un veredicto, que demanda un veredicto. Josh McDowell. Yo lo compré apenas me convertí, muy poquito tiempo después, lo habré leído 8, 10 veces. Y es un libro que te llena de pruebas, de evidencias acerca de la fe cristiana, en cuanto a la veracidad de la palabra de Dios, en cuanto a la inspiración de la palabra de Dios, y especialmente acerca de los hechos históricos que demuestran la resurrección de Cristo como un hecho histórico, ¿no? Que es muy importante para nosotros, porque nuestra vida cristiana se cae o está en pie en base a la resurrección de Cristo.
Entonces, es muy, muy buen libro. Evidencia que exige un veredicto. Esa recomendaría yo. Pasé la mayor parte de mi vida recomendando libros para pastores y cosas así. Es interesante porque Evidencia fue escrito por Josh McDowell. El primer libro que entró en mi boca, en mi mente, digo, para recomendar a ustedes, realmente no es para ustedes, es para sus padres, pero igualmente lo recomendaría para ustedes, y también es de Josh McDowell, que es el libro Es bueno, es malo. El bueno es malo es para tus padres, pero ustedes podrían leerlo, porque está escrito a su perspectiva, pero les serviría mucho. Es un libro que habla de todo lo que hablamos en esta semana. Es cómo saber lo que es bueno y cómo saber lo que es malo y tomar las decisiones correctas para la gloria de Dios. Es un libro fantástico. Está fuera de imprenta, pero creo que quizás hay algunos en la iglesia todavía, porque yo en un momento compré un montón y los traje acá para que los tengamos para los padres y los jóvenes. Así que eso es lo que me viene a la mente. Hay muchos libros que yo diría que hablan de la vida espiritual y te enseñan cómo desarrollar tu vida espiritual. La mayoría son muy similares y podés usar mucho de eso. Pero el primer libro que vino a mi mente es bueno, es malo, del mismo autor, Josh McDowell. Si lo lees vas a encontrar que algunas ilustraciones o ejemplos quedaron un poco viejos, ¿no? Pero quédate con el principio que enseña y a qué apunta. ¿Vamos con esa última? ¿Sí? ¿Qué estrategias usar para luchar contra la tentación relacionada con el pecado sexual? Quedaron varias preguntas afuera por cuestión de tiempo, pero quisimos abarcar un abanico de temas. Bueno, hay poco tiempo, voy a hablar rápido y lo paso. Bueno, ya lo hablé un poco hoy, pero primero, decidir obedecer al Señor. O sea, decidir lo que vas a hacer. Decidir si vas a meterte en esa cosa o no. Y les recomiendo que deciden que no. Ya que deciden que no, pero saben que hay tentaciones por todas partes, haga dos cosas. Primero, huir. Huir puede significar no llevar tu teléfono a tu dormitorio de noche. Arreglar con tus padres y decir, mire, mi teléfono lo voy a dejar aquí en la cocina, no lo voy a tener en mi dormitorio porque yo no lo sé, no lo puedo manejar. Yo sé que si lo tengo, hay tentaciones que no puedo soportar. Usted dice, pero eso es una locura, es mucho mejor dejar tu teléfono a la noche en la cocina que estar pecando en tu dormitorio. Tienes que decidir que es importante así. Si tu compu está allí en la misma situación, deja tu compu fuera de tu dormitorio. Si tenés un televisor en tu dormitorio personal, creo que te recomiendo que lo saques. Pero vos tenés que ver cuáles cosas pueden ser una tentación para ti y no ponerte en una posición donde sabes que vas a caer. Quitar todas esas cosas en lo posible. Uno dice, pero que eso no es, eso no es como ser un monje. No es, porque quizás algún día podés. Mira, yo tengo mi teléfono en mi dormitorio todas las noches, porque no estoy tentado a eso. Gracias a Dios, no estoy tentado. No porque soy un superhéroe, sino porque gracias a Dios no me tienta ya. O sea, ya pasé ese proceso con el Señor. Pero si fuera tentado, no lo llevaría a mi dormitorio. Porque es una locura, eso no tiene sentido. Entonces, identificar los lugares y las cosas del cual tenés que huir. Yo tuve un reglamento en mi vida cuando era de novio y también lo enseñé a mis hijos. Cuando estás de novio, no estén solos en casa, en ninguna casa. En nuestra casa, en la casa de la novia, en la casa de fulano. Eso es mi aplicación, no todos tienen la misma aplicación. Hay un gran predicador que a veces no me gustaba lo que predicaba, pero fue muy famoso, muy conocido, que se llama Billy Graham. Fue muy público, muy conocido, y probablemente hay quizás millones de personas en el cielo por su ministerio. Pero él, siendo muy público y viajando muchas veces sin su esposa, tuvo un reglamento que yo admiraba. Su reglamento es nunca solo con una mujer. A tal punto que él fue a hoteles siempre, que tenía que dormir en hotel. Si estaba en el ascensor solo,
bajaba de cuarto a 3 solo y sube una mujer en 3 para ir a 2, él bajaba. Él no iba de 3 a 2 solo en un ascensor con una mujer. Porque no sabía qué podía hacer la mujer, no sabía lo que podía decir la mujer, y él no quería estar en una situación donde él podía estar tentado. Y gracias a Dios por eso él vivió casi a los 100 años y su testimonio en cuanto a fidelidad en esa área fue impecable. Cosa que muchos predicadores caen en eso. Así que es un buen ejemplo. Y entonces, tenés que estudiarlo y mirarlo e identificar todos los lugares donde tú puedes estar tentado y hacer lo que vamos a llamar huir. Ponga un obstáculo, ponga un circo alrededor, póngale unas defensas. Eso por un lado. Por otro lado, para la parte ofensiva, digamos, buscar los pasajes que hablan de eso y memorícenlos. Eso no es mágico, pero te va a ayudar cuando está. ¿Qué hizo Jesús cuando Satanás le tentó? Respondió con la palabra de Dios. Entonces vos identificás tu área de tentación, busca versículos que hablan de cómo vencer tu tentación, memorícenlos. Y después cuando viene la tentación, van a venir a tu mente, y en vez de pecar, citas el versículo, te animás con ese versículo, y eso va a ayudarte a evitar muchas veces caer en ese pecado. Y número 3, cuando caes, confesá ya. Y no deje que Satanás te diga, eres sucio y siempre vas a caer, eres un fracaso, no podés tener victoria. Cuando caes, confesá, creed a Dios que ya te limpió y te perdonó, y volved a vivir para la gloria de Dios, teniendo victoria sobre el pecado. Estoy de acuerdo con todo. Dijiste 2 y dijiste que eran 2 y fueron 3. Huir, memorizar. Y confesar. Yo a eso añadiría finalmente que te apoyes en el cuerpo de Cristo. Porque la palabra de Dios nos manda a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Rodéate de hombres, en el caso de hombres maduros, que posiblemente hayan luchado con el mismo pecado y que ya tienen victoria. Es súper importantísimo porque ellos... Se acabó la batería, ¿no? No, ahí va. Porque te pueden ayudar porque ellos ya atravesaron lo mismo, tienen victoria, han tenido victoria durante un tiempo, y ellos te pueden ayudar a sobrellevar la carga en oración y a contabilidad, para que vos puedas tener victoria. Entonces es muy importante también que no, esto no es una batalla que sí, el Señor te da la gracia y te da el poder para vencer, pero es una lucha que tal vez no puedes ganar solo. Entonces necesitas la ayuda del cuerpo de Cristo para poder tener victoria. Bien. Voluntario para orar, y con esto terminamos. Bueno, bueno, oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por el privilegio de estar con jóvenes que han hecho estas preguntas, que quieren aprender cómo vivir vidas victoriosas para tu gloria. Te damos gracias por cada uno de ellos, por cada uno que hizo estas preguntas, por su compromiso contigo. Y pedimos, Señor, que tú bendigas a ellos, para que día tras día y semana tras semana y año tras año puedan seguir sometiéndose a ti y seguir aprendiendo cómo vivir una vida victoriosa, seguir aprendiendo cómo pensar bíblicamente. Y entonces, Señor, estamos agradecidos porque es un privilegio hablar con jóvenes así. Y, Señor, pedimos que tú tomes estos jóvenes que están presentes y hagas de ellos hombres y mujeres de Dios, líderes en sus iglesias, personas que en el futuro pueden enseñar a otros niños y jóvenes cómo tener victoria en las cosas que este mundo pone como obstáculos para nuestras vidas cristianas. Te damos gracias y pedimos que todo lo que hemos hablado en responder a esta pregunta sea aplicable a sus vidas,
y que puedan tomar cada verdad bíblica que hemos compartido y aplicarlo para el bien de sus propias vidas. Te damos gracias ahora por la merienda que tú has provisto en el nombre del Señor Jesús. Amén.